A una milla de la ciudad de Asblaf, donde la hierba se dio por vencida y los árboles crecieron torcidos por presenciar tanta crueldad, una mujer estaba atada a un álamo. Estaba descalza, su vestido era fino y cubierto de polvo, las mangas estaban rotas, el cabello le caía en una larga trenza que había perdido el nudo. Un trozo de tela blanca revoloteaba en su garganta, alguna vez parte de un chal dominical, ahora manchado con savia y saliva. Su nombre era Juniper Mai, y las cuerdas le cortaban las muñecas, pero sus ojos no contenían lágrimas, solo el tipo de silencio que ponía nerviosos a los hombres. La gente del pueblo había terminado de cenar y se dirigió a la fogata para calentarse las manos y chismorrear. El predicador había hecho alarde de que ella necesitaba corrección, que una mujer que rechazaba más de una vez una propuesta decente estaba pidiendo liberación. Algunos le creyeron. A la mayoría simplemente le gustaba ver las cosas arder. Esta noche fue su reputación. Nadie preguntó dónde estaba su familia. Sabían la respuesta. Su padre bebió hasta perderse en el barro hace 3 inviernos, y su madre lo siguió poco después, en silencio y cansada de intentarlo. Desde entonces, Juniper había vivido al margen de todo, ayudando a los terneros a nacer, cuidando las hierbas de la anciana señora King y diciendo poco a menos que alguien estuviera muriendo o sangrando. Ella era el tipo de mujer a la que la gente agradecía en privado y juzgaba en público. Ella le había dicho que no a Marcus Hill, el hijo del herrero, 3 veces. La última vez la agarró del brazo frente al mercader y la llamó solterona con corazón de mula. Ella se soltó de su agarre y no dijo nada. Ese silencio la hizo sentir culpable. El pueblo la declaró orgullosa, ingrata, probablemente tocada por alguna maldición. Y cuando el predicador Lwod se ofreció a guiarla en su camino, ella no volvió a decir nada. Eso lo sé yo. Ahora estaba atada en la penumbra, la luz del fuego lamiendo la corteza detrás de ella, proyectando su sombra contra ella como un crucifijo. Nadie habló con ella directamente. Un niño arrojó una piedra cerca de sus pies y su madre la apartó de un tirón. A la ciudad le gustaba su crueldad estructurada, ordenada y justa. Su aliento estaba nublado en el aire. La noche había llegado temprano. El frío se instala como dolor en la pradera. En algún lugar detrás de ella, los coyotes aullaban. En algún lugar hacia el oeste, un jinete coronó la cresta. Ella escuchó el ruido de los cascos antes de verlo. Firme, sin prisas. Un solo caballo, de cuerpo pesado, como si llevara algo más antiguo que suministros. No entró al galope. No gritó ni rompió el silencio. Simplemente avanzó lento como el humo hacia el borde de la luz del fuego. La gente del pueblo se giró y murmuró. El jinete era un extraño. Eso lo hizo interesante. Llevaba un sombrero de ala ancha, calado hasta los tobillos, y un abrigo largo del color del anochecer. El polvo se le pegaba como un recuerdo. Sin insignia, sin propósito obvio. Pero había algo en la manera en que se sentaba, como si hubiera olvidado cómo correr y solo recordara cómo quedarse quieto. Se detuvo a 10 pies del fuego y no desmontó. Simplemente miré a través de la llama a la mujer atada al árbol. Sus ojos encontraron los de ella y por un instante, nadie más existió. El predicador Lwod dio un paso adelante, aclarándose la garganta como si quisiera ser dueño de la noche. Tenemos nuestro propio negocio aquí, extraño. El escritor no dijo nada. Ella rechazó a un buen hombre. Vergüenza la oferta. Rechace la misericordia de Dios. Todavía no hay respuesta. Aquí en Asblaf hacemos las cosas bien. Harías bien en seguir adelante. La mirada del escritor pasó del predicador a la cuerda, luego a las manos de Juniper, enrojecidas y temblorosas. Aunque intentó ocultarlo, finalmente fue el fuego el que estalló como si estuviera impaciente. Él asintió una vez y giró su caballo para alejarse. Juniper no se inmutó. Ella no esperaba el rescate. Ella no lo había pedido. Cuando el extraño desapareció más allá de la cresta, la gente del pueblo había comenzado a dispersarse. Asblaf era muchas cosas, pero no era valiente.
Después de oscurecer, dejaban que el fuego se apagara y finalmente, alguien, tal vez Helikov, tal vez un niño a quien su padre le había avisado, vendría a desatarla justo antes del amanecer. Así eran las cosas. Pero pasaron las horas. La luna subió más alto. Las piernas de Juniper temblaron. El frío se coló bajo sus costillas. Dejó caer la cabeza hacia adelante, con los ojos cerrados y la respiración superficial. Estaba acostumbrada a que los demás la observaran, la castigaran y la pesaran. Pero esa noche se sentía más pesada porque había esperado solo por un segundo cuando se encontró con la mirada de ese hombre. Esperaba que estuviera mal. Entonces lo oyó de nuevo. Oh, Flate, esta vez más tranquilo, cerca. Su cabeza se levantó de repente de entre las sombras entre Cider y Sage. Apareció de nuevo. Esta vez a pie, con el caballo atado a un árbol debajo de la cresta. Su abrigo se mecía con el viento. No habló mientras daba un paso adelante. Simplemente metió la mano en su bolso y sacó algo envuelto en tela. Ella retrocedió hacia la corteza, insegura, pero él no vino a tocarla. En lugar de eso, se arrodilló y desenvolvió una lata de ungüento en una hoja doblada. Ella lo observó mientras frotaba el ungüento en el filo del cuchillo y luego levantó la vista. No te pudrirás si te dejo libre. Su voz era tranquila, sureña, no dulce, pero moldeada por duras millas de viaje. Ella asintió. Se movió lentamente y deliberadamente. Corta una cuerda y luego la siguiente. Cuando sus brazos cayeron, se tambaleó, pero no cayó. Él la agarró del codo suavemente. Déjalo ir igual de rápido. No te duele más que a mí ayer. Él asintió otra vez, guardó la espada y el sur, metió la mano en su abrigo y le entregó un chal grueso, de lana basta con olor a caballo y a pino. ¿Por qué? Fue la única palabra que pudo encontrar. Le raspó la garganta. Hizo una pausa y pensó sobre ello. Lo había visto antes, estaba tranquilo en ese momento. No me senté inmediatamente después. Luego se giró para irse. Espera, dijo ella. Él se detuvo. No tengo dónde ir esta noche. Miró hacia la ciudad. Ahora no queda nada más que un conjunto de luces de linternas y chimeneas apagadas. Él negó con la cabeza. No te quieren en la ciudad. Aún no. No pedí volver allí. Hizo un gesto con la barbilla hacia el lecho del arroyo más allá de la cresta. Hay un farol. Corta el viento. Haré un fuego. Te mantienes caliente de nuevo. No ofreció su nombre. No le pregunté a ella. Caminaron sin hablar. Sus pasos se arrastran sobre la hierba seca. Su parejo y seguro. Coyote volvió a cantar más cerca esta vez. Él no miró hacia atrás para ver si ella lo seguía, pero lo hizo. Y por primera vez en semanas, quizá más tiempo, su corazón latía con algo más que miedo. Ella no sabía su nombre ni de dónde venía, pero algo en su forma de moverse, sin prisa, sin miedo, le hacía creer que no era la única que intentaba volver a la vida. Las estrellas arriba giraban en silencio. Y en el hueco bajo el acantilado, donde dos desconocidos calentaban sus manos sobre el fuego, el mundo se sintió por un momento más apacible que esa mañana, y eso fue suficiente para hacerla quedarse. El fuego ardía entre ellos, no más alto que una mano curvada, proyectando sombras anaranjadas sobre las paredes rocosas del acantilado. Juniper estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho y el chal bien envuelto, observando al hombre que estaba frente a ella. Había dicho quizás 20 palabras desde que dejaron el árbol, la mayoría de ellas prácticas, ninguna desagradable. Él no había ofrecido ningún nombre y ella no había vuelto a preguntar. Algunos silencios aún no estaban destinados a ser rotos. Se movía con silenciosa eficiencia, apilando leña, soplando suavemente sobre la llama, cortando cecina con un cuchillo desgastado que parecía más viejo que ambos. Todo lo que hacía era deliberado, como si el mundo fuera algo que se pudiera arreglar si se iba lo suficientemente lento. Juniper masticó la cecina en silencio. Le dolían las muñecas.
Las cuerdas le habían rozado la piel en carne viva y el frío le había endurecido las articulaciones. Ella hizo una mueca sin querer. El hombre se dio cuenta pero no miró fijamente. «Déjeme ver». Su voz era como el viento entre los pinos invernales, baja, áspera y difícil de ubicar. Ella dudó y luego extendió lentamente el brazo. Se acercó, pero no tocó. Acabo de estudiar las líneas rojas con el ceño fruncido. Luego cogió una lata, se untó el dedo con un ungüento blanco y espeso y esperó a que ella le diera permiso. Ella asintió. Sus dedos eran ásperos, pero cuidadosos. Se frotó el ungüento sobre las marcas como si lo hubiera hecho cientos de veces antes para sí mismo o para alguien a quien extrañaba. Cuando terminó, le entregó la lata y se recostó. «¿Eres de aquí?». Ella preguntó. «No. ¿Estás de paso?». Miró hacia las estrellas. Juniper dejó que las palabras se interpusieran entre ellos. No había motivo para seguir hablando y no había consuelo en fingir que eran algo más que extraños sentados al borde de la nada. Pero el calor del fuego y el hecho de que no hiciera preguntas hicieron que fuera más fácil respirar. «Ya has visto esto antes, ¿no?», ella dijo suavemente. Las mujeres que estaban siendo usadas como ejemplo no la miraron, solo asintió una vez. «¿No lo detuviste entonces?». «No». «¿Por qué ahora?». Una larga pausa. «No me gustó cómo me sentí después». Eso fue todo lo que dijo. Pero fue suficiente. Ella lo miró y entonces realmente lo miró. La cicatriz medio curada que iba desde su mandíbula hasta su garganta. El hueco bajo su pómulo. La forma en que mantenía su mano derecha descansando cerca de su bota, como si fuera una memoria muscular. Un hombre que aprendió a arrepentirse desde joven y nunca lo abandonó. «Soy Juniper May». Parpadeó como si el nombre lo hubiera sobresaltado. Ella sonrió débilmente. «No tienes que decir el tuyo. No lo hiciste». El viento cambió. Los coyotes aullaban a lo lejos y un búho ululaba desde los árboles. En algún lugar detrás de ellos, la ciudad crujió y respiró mientras dormía. Pero allí afuera solo había fuego y escarcha y dos personas aprendiendo a compartir el silencio. Por la mañana, Juniper se despertó con olor a café. No del tipo marrón intenso. Esto fue hervido en una olla de hojalata, amargo y negro, pero estaba tibio y significaba que alguien se había quedado. Ella se sentó lentamente, frotándose las muñecas. El hombre estaba agachado junto al fuego, añadiendo leña seca. Él le entregó una taza de hojalata. «No hablas mucho», dijo ella. Él le dirigió una mirada que podría haber sido una sonrisa o simplemente el sol en sus ojos. «¿Te importa si lo hago?». Él negó con la cabeza. Ella bebió un sorbo de café y exhaló vapor. «He vivido en Asblaf toda mi vida». Nació detrás del antiguo aserradero antes de que se incendiara. Solía creer que si trabajaba duro y mantenía la frente baja, la ciudad me dejaría en paz. Ella miró hacia la tierra. Pero los pueblos no olvidan, especialmente cuando eres pobre o tranquilo o le dices que no a un hombre que a todos les gusta. Te llaman amargado y luego te castigan por no sonreír. El hombre no interrumpió. «Solo mira el fuego». «Una vez tuve a alguien», añadió después de un rato. «Se llamaba Jonás. Él me iba a sacar de aquí. Tenía un plan para establecernos en el norte. Una noche salió a visitar a un amigo del pasado. Nunca regresó. Algunos dicen lobos. Algunos dicen que simplemente cambió de opinión». Él no respondió y ella se lo agradeció. Ella no quería consuelo. Solo el espacio para hablar. «Creo que una parte de mí todavía está atada a ese árbol. No las cuerdas. La parte que creía que si aguantaba lo suficiente, alguien recordaría que yo no pertenecía allí». Él miró hacia arriba. Sus ojos no mostraban compasión, solo eran firmes. «Te alejaste». Ella sostuvo su mirada. «Con tu ayuda». Él hizo un pequeño movimiento con la cabeza. «Te mantuviste firme por ti mismo». Ella no sabía qué hacer con eso. Entonces, bebió su café y dejó que calentara los huecos donde Ope solía sentarse.
A media mañana ya habían empacado lo poco que tenían. Él no la invitó a seguirlo. Ella no preguntó si podía. Simplemente caminaron hacia la ciudad, dejando tras de sí sombras como viejos fantasmas. Se mantuvieron alejados de la carretera principal, atravesando matorrales de enebro y puestos de mosquetes. Cuando la ciudad apareció a la vista, los hombros de Juniper se tensaron. Los edificios parecían más pequeños ahora, pero no menos crueles. El humo subía de las chimeneas. Una campana sonó en la escuela. «No puedo volver a casa de Mary Beth todavía», dijo. «Ellos vendrán a llamar a la puerta». Él asintió. «Hay un viejo cobertizo detrás de la iglesia. Nadie va allí excepto los cuervos». No dijo nada, pero se dirigieron hacia el este. Cuando llegaron a la parte trasera del cementerio, el cobertizo estaba medio podrido, con el techo hundido y la puerta fuera de sus bisagras. Dentro, había una gruesa capa de polvo en el suelo y un banco roto estaba apoyado contra la pared. Pero era un refugio y no le pedía nada. «Volveré más tarde», dijo finalmente. «No tienes que hacerlo». Él la miró a los ojos. «Lo sé». Y luego se fue. Sin promesas, sin explicaciones. Ella lo vio alejarse lentamente y con paso firme, como si estuviera asegurándose de que cada paso contara. Cuando él se fue, ella se sentó en el banco y dejó caer la cabeza entre sus manos. No llorar. Ya no le quedaban lágrimas, pero porque por primera vez en años, alguien la había mirado y no había visto una carga que corregir ni una vergüenza que castigar. Él no le había preguntado qué había hecho. No había intentado arreglarla. Simplemente desató la cuerda, le dio un abrigo y se quedó cerca del fuego. Ella ni siquiera sabía su nombre. Pero ahora sabía algo más. Que un hombre pudiera hablar sin palabras. Esa ayuda podría llegar silenciosamente y sin fanfarrias. Esa dignidad podría ser devuelta en pedazos, como el pan devuelto a través de la noche. Y tal vez, solo tal vez, la ciudad no sería lo único que tendría para sobrevivir. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. En las vigas por encima de ella, un cuervo atrapó un pájaro y voló hacia el cielo pálido. Los días pasaban como polvo sobre la barandilla de un porche, tranquilos, lentos, apenas notados hasta que te girabas y te dabas cuenta de que todo estaba cubierto por el mismo dolor suave. Juniper permaneció fuera de la vista durante 2 amaneceres después del árbol. Comió con moderación lo poco que tenía y el resto se lo trajo una mano que llamó una vez y se fue antes de que ella abriera la puerta. Una galleta envuelta, una tira de cecina doblada, un vaso de lata con agua con un hilo de bomba de limón flotando en él. Cosas pequeñas, cosas cuidadas, cosas que no le pedían que estuviera agradecida, solo viva. Bo Reading tampoco llegó a la meta. Él no preguntó si ella se estaba curando. Él no ofreció protección. Lo que hizo fue arreglar la cerca rota detrás de la pensión de Mary Beth, tapar un agujero en el techo del establo y susurrarles a los caballos como si fueran viejos amigos. Existía como el viento, se sentía más que se veía, se conocía por las cosas que reparaba. Asblaf murmuró como lo hacen los pueblos. Eli Cobb se inclinó sobre su mostrador comercial y preguntó si alguien más había notado que la niña no había estado en la iglesia desde el acto disciplinario. Alguien más dijo que la vieron cerca del arroyo cepillándose el cabello a la sombra como si no tuviera vergüenza en absoluto. Cuando se le preguntó a Mary Beth, solo dio una mirada que decía que había enterrado a demasiadas mujeres como para preocuparse por cómo las llamaban antes de morir. Juniper pasaba sus mañanas en silencio. Por las tardes, paseaba por los campos exteriores, con las manos metidas en el abrigo prestado y el pelo recogido de nuevo en alto. Había fuerza y quietud que ella estaba aprendiendo. Dignidad en no tener que dar explicaciones a gente que ya lo había decidido. Bo llegaba al borde de su mundo cada día al anochecer y nunca pedía entrar. Pero ella notó cómo sus ojos se detenían en sus muñecas, comprobando la curación. Una vez lo sorprendió mirándola trenzarse el cabello. Ni con hambre, ni siquiera con cariño, solo algo así como el recuerdo. Un día,
Encontró una hogaza de pan envuelta en tela que descansaba sobre el tocón afuera del cobertizo, todavía caliente. Ella lo miró fijamente durante un largo rato antes de cogerlo. Debajo, una página arrancada de un libro de himnos. Ningún mensaje, solo las palabras descoloridas y simples. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ella no lloró. Ella no había llorado desde Jonás. Pero ese día, sus dedos temblaron mientras partía el pan y susurraba, gracias a nadie. Más tarde le trajo una camisa remendada. Lo rasgó a lo largo del hombro, levantando algo demasiado pesado para un solo hombre. Ella no preguntó, simplemente se sentó a su lado cerca del granero, colocó la tela en su regazo y cosió con cuidado y en silencio bucles. Él no habló. Él observó sus manos y la dejó. ¿Alguna vez te quedas en un lugar? Ella preguntó. Lo hice una vez. ¿Qué pasó? Hizo un nudo en los sellos de cuero que había estado sosteniendo. No terminó bien. ¿Te fuiste por culpa o por pena? Él la miró y luego realmente la miró y la respuesta flotó entre ellos sin aliento. Ambas agujas se detuvieron en su mano. ¿Perdiste a alguien de tu familia? Él asintió una vez. Ella no se inmiscuyó. Él no ofreció. Ese era el ritmo que habían construido. La verdad pasó como migas de pan. Lo dejaron caer y lo encontraron días después. A la mañana siguiente, Juniper se quedó en el cementerio mirando el árbol. No aquel al que estaba atada. El otro, el que se inclinaba sobre las tumbas. Una niña llamada Lee había sido enterrada allí el año anterior. 13, embarazada, muerta por fiebre y vergüenza. No hice lo correcto con ella, dijo Juniper en voz alta. B se puso a su lado. ¿Cómo es eso? Vi los moretones y le dije que se lo dijera al predicador. Pensé que eso significaba algo. Solo estabas tratando de ayudar. No ayudé lo suficiente, él no discutió. Se quedaron parados en el pasto brutal, uno al lado del otro, mirando el sol de la mañana golpear la cruz blanca como si quisiera quemarla. ¿Crees que esta ciudad puede cambiar? Ella preguntó. Creo que la gente cambia primero o no cambia en absoluto. Se abrió entonces un silencio, no frío, sino expectante. Ella podía sentirlo entre ellos como una cuerda tensa. Esa noche, Bo no dejó pan. Él no llamó. Se sentó en la barandilla del porche del cobertizo y esperó. La luz de la luna hacía que su pelaje brillara con un tenue brillo plateado. Juniper salió descalzo, sin aliento, sosteniendo una taza de café hervido desportillado. No hablaron durante un rato. El viento sacudía el viejo techo de hojalata y los grillos cantaban como si fuera junio en lugar de octubre. ¿Alguna vez amaste a alguien? Ella preguntó. Él no se inmutó. Sí. ¿Murieron? Sí. Ella se sentó a su lado. Yo también. Se giró ligeramente. Dime. Jonás no era mío desde el principio. Pertenecía a la idea de una vida mejor. Justo estuve allí cuando él necesitaba que alguien creyera en ello junto con él. Eso sigue siendo real. Fue. Bo miró sus manos. Todavía crudo en algunos lugares, rosado y sanando. ¿Crees que volverás a amar? Creo que volveré a respirar. Quizás esto sea lo suficientemente cercano. Bo no habló, pero después de un momento, metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña flauta de hojalata, abollada, humilde, apenas más larga que su palma. Él se lo entregó. Ella lo miró confundida. Solía jugar, dijo suavemente. Antes. ¿Antes de qué? Antes de la guerra el silencio hacía que pareciera más seguro. Ella sostenía la flauta en sus manos, sin saber qué hacer con ella. Pero el peso era reconfortante. Juego real, dijo. No sé cómo. Intentar. Entonces lo levantó torpemente y se lo llevó a los labios. Aire azul que no hacía música. Lo intenté de nuevo. Una nota débil. Estridente y torpe. Ambos sonrieron. Una cosa rara. Nada mal. Ella se rió. Tranquilo, oxidado, pero honesto.
Esto lo sobresaltó a ambos. Por unos instantes, el mundo se sintió diferente. Más suave. Posible. Y así, de repente, el aire cambió. Una puerta se entreabrió. No es lo suficientemente ancho para caminar, pero sí lo suficiente para que entre la esperanza. Al día siguiente, Ellie Cobb hizo un comentario frente al Morcantile. Algo fuerte y amargo sobre ciertas mujeres que creen que pueden salir de la tierra como margaritas. Bo se colocó detrás de Juniper y se quedó muy quieto. Él no habló. Ellie se quedó en silencio. Fue suficiente. Esa tarde, Bo dejó un libro en su puerta. Lomo desgastado, páginas deformadas por el agua. Walt Bodman en el interior escrito con lápiz descolorido. ¿Qué pasa entonces entre nosotros? Sin nombre, sin explicación, pero sabía quién lo había dejado. Colocó un trébol prensado entre sus páginas. Pasaron los días, luego una semana. Juniper regresó a la cocina de Mary Beth una tarde para ayudar con el pan. Nadie dijo una palabra cuando ella entró. Simplemente le hicieron espacio. Mientras necesitaba masa, un niño le entregó una cinta azul y le dijo, «Es para tu cabello. No parece maldito». Mary Beth me guiñó un ojo desde detrás de la estufa. Ella es demasiado terca para ser maldecida. Esa noche, Juniper estaba afuera del campamento de Bosé. Ella no llamó. Él levantó la vista desde donde estaba sentado, afilando una cuchilla. Ella le tendió la flauta de hojalata. «Enséñame», asintió, y ella se sentó. Y lentamente, con cuidado, respiración a respiración, comenzaron a tocar. Todavía no es música, pero algo parecido. Algo que podría convertirse en música si se quedaran. El cielo se tornó del color del peltor mientras el viento barría el acantilado de ceniza, llevando consigo el penetrante aroma de la lluvia antigua y el dolor antiguo. Pasó por Main Street, pasó el cartel torcido del Mercantile, tiró del tendedero tendido entre las cabañas y tocó la campana de la capilla, aunque nadie tiró de la cuerda. La falda de Juniper May se alborotó mientras estaba afuera de la iglesia, mirando las palabras pintadas sobre la puerta, «Gracia a los dignos». Ella no había estado adentro desde el día que la ataron al árbol. No por miedo a haberlo superado, sino porque algunos umbrales, una vez cruzados, dejan una mancha en el alma. Dentro, el sermón de la mañana había comenzado. Podía oír la voz del predicador Tate subiendo y bajando. Más teatro que teología. La mujer vulnerable camina con él en su sombra. Ella tienta el orgullo, resiste la obediencia, niega el orden sagrado del hombre. Cada palabra es una piedra revestida de escritura. Los bancos crujieron con los movimientos de cabeza. Ella cruzó la puerta. Todas las cabezas se giraron. Juniper caminó por el pasillo central lentamente, con paso firme y con la barbilla levantada. Su vestido era sencillo pero limpio. Su trenza atada con la cinta azul que le regaló un niño que había visto más allá de los rumores. Ella no se sentó. Ella estaba de pie en el borde del púlpito del predicador, con las manos entrelazadas frente a ella, como una mujer que no pide nada. «Señorita May», dijo Elwood con una leve sonrisa. «Me alegra ver que tu espíritu se ha suavizado». «No, predicador», respondió ella con voz tranquila pero firme. «Ya no está inclinado». Un silencio cayó sobre la capilla como una cortina rasgada en dos. «Vine a decir algo, no a pedir perdón, no a pedir un lugar». «Entonces, ¿qué buscas, hija?». Hizo una pausa y sus ojos recorrieron los rostros. Algunos culpables, otros curiosos, otros dispuestos a juzgar de nuevo. «Quiero que escuches la verdad de alguien que la vivió. Lo que hiciste, lo que hizo este pueblo, no fue justicia. Era miedo disfrazado de iglesia. No pequé cuando dije no. Solo me negué a desaparecer». Unos jadeos, una tos en la espalda. Ella se apartó del púlpito y se giró para marcharse. Afuera, el viento volvió a alzar su falda y levantó su trenza como una bandera. Bo estaba esperando al otro lado de la calle, apoyado contra el poste de la cuadra.
Él no se movió hacia ella, pero su mirada estaba fija, apretada. ¿Seguro?, preguntó cuando ella llegó hasta él. No, dijo ella. Pero estoy aquí de todos modos. Él asintió y caminaron juntos, uno al lado del otro, de regreso al cobertizo, donde los esperaba una olla de frijoles y un silencio que no hacía daño. Esa tarde, Mary Beth visitó el cobertizo. Trajo sábanas limpias, una botella de licor de mora y un manojo de hierbas. La ciudad se conmovió, dijo, y dejó todo en su lugar. Algunos dicen que estás poseído. Algunos dicen que eres valiente. No soy ninguna de las dos cosas, dijo Juniper. Estoy cansado de vivir con la cabeza gacha. Mary Beth la observó por un momento. ¿Sabes? Una vez salí corriendo de una boda sin zapatos. Se suponía que iba a casarse con un banquero de Nuevo México. El hombre olía a vinagre y me llamaba niña incluso cuando tenía 27 años. ¿Qué te detuvo? Tropecé con una roca y me rompí el dedo del pie. Pasé una semana en el granero de un extraño alimentando cerdos y bebiendo agua de lluvia. Nunca me sentí más libre en mi vida. Juniper se rió, un sonido que le pareció nuevo en la boca. Mary Beth se quedó en silencio. B es un buen hombre. Tranquilo pero bueno. Sé que está mirando. Incluso cuando piensas que no es así, está esperando que se abra una puerta que no vuelva a cerrarse de golpe. Juniper asintió. Después de que Mary Beth se fue, caminó hasta la orilla del río donde ella y Bo habían comenzado a dejarse verdades en silencio. Él ya estaba allí sentado sobre una roca plana, con las mangas arremangadas y los brazos apoyados en las rodillas. Él le entregó una piedra. ¿Para qué es esto?, ella preguntó. Él asintió hacia el agua. Di lo que necesites decir y luego tíralo. Ella sostenía la piedra con ambas manos. Estaba cálido por su tacto. Su pulgar recorrió su superficie lisa. Perdono a Jonás, dijo suavemente. Donde quiera que esté, para morir o para irse o ambas cosas. Ella arrojó la piedra. Se saltó una vez. Seibo le ofreció otro. Este es tuyo, dijo ella, presionándolo contra su palma. Él lo miró fijamente. Me perdono, susurró por llegar tarde, y lo dejó pasar. El viento cambió. Traía el olor a humo de madera de las cabañas cercanas, el frío inminente de noviembre y la más leve promesa de nieve. El río corría como si no tuviera otro lugar donde estar que allí. De regreso a la ciudad, las cosas se calmaron, pero Kinder no. Él y Cobb todavía se quedó mirando demasiado tiempo cuando Juniper pasó caminando. El predicador Tate todavía invocaba fuego desde el púlpito, pero menos personas asintieron. Menos ojos estuvieron de acuerdo. Algo se había roto. Juniper empezó a remendar ropa en la pensión. La gente dejaba pantalones y camisas en una cesta de mimbre cerca del porche. Ella nunca preguntó nombres. Ella simplemente cosió los agujeros, limpió los botones y los dobló cuidadosamente. Algunos pagaron, algunos dejaron notas, algunos simplemente miraron desde lejos, sin saber cómo hablar con la mujer que se había enfrentado a un predicador. Una tarde, Bo llegó con una correa de silla de montar que estaba rota por la mitad. Podría haber comprado otro, dijo, poniéndolo en su regazo. Podría haberle dicho que sí a Marcus, respondió ella, enhebrando la aguja. Sus miradas se cruzaron. Me gustaría quedarme, dijo Bo después de un momento. No para siempre. Solo por un tiempo. Ya lo hiciste. Ella terminó la puntada. Sus dedos rozaron los de ella mientras lo tomaba de nuevo. Dejaron pasar el calor a través de los callos. No necesito mucho, dijo. Das más de lo que recibes. Él miró hacia otro lado y luego hacia atrás. No tengo ningún plan, añadió. Bien, dijo ella. Los planes fallan. El pan y las pequeñas bondades no. Esa noche, le trajo un solo melocotón confitado en una servilleta de papel doblada. Lo colocó en un estante en el tubo delgado al lado de la flauta, la página del himno y el libro de Bittman. Afuera, el viento volvió a levantarse,
silbando a través de la hierba seca, levantando faldas y llevando el olor de algo distante. El aire cambió, se cargó, se llenó de expectación. Ella podía sentirlo en su columna vertebral. Más tarde esa semana, una niña del pueblo, de no más de 15 años, fue llevada al árbol. Juniper escuchó los gritos antes de ver a la multitud. Salió de la pensión con el corazón palpitante y los puños apretados. Bo la encontró a mitad de camino. «Llegamos demasiado tarde». Ella preguntó. «Aún no». Caminaron hacia el campo, pasando por pueblos donde la gente susurraba y junto a madres que fingían no ver. La niña estaba parada con las manos atadas, una mordaza de tela en la boca y lágrimas corriendo por sus mejillas. El predicador Tate sostenía un libro en una mano y un látigo en la otra. Juniper se interpuso entre él y la muchacha. «No», dijo ella. «Ella desafió la ley de su padre», gruñó Tate. «También Cristo. Ella alberga pecado. También cada uno de nosotros. Este no es tu lugar». Juniper se giró y miró a la multitud. Caras con las que había crecido. Rostros que habían mirado hacia otro lado. «Estuve atada aquí una vez», dijo ella. «Tú miraste. No dijiste nada. Si dejas que esto vuelva a suceder, no será solo ella la que será castigada, sino que todos ustedes también lo cargarán mientras duermen». B se bajó, caminó hacia la muchacha, cortó las cuerdas, desató la mordaza. Tate levantó el látigo. B dio un paso adelante, silencioso y firme. Juniper se situó detrás de él, y uno a uno, otros también dieron un paso al frente. Mary Beth, un anciano con manos temblorosas. Un niño tomando la mano de su hermana. Tate los miró fijamente, el látigo temblaba ligeramente. «Te arrepentirás de esto», susurró. «Entonces nos arrepentiremos juntos», dijo Juniper. El viento aulló entonces fuerte y repentino, haciendo que el sombrero de Tate se le cayera de la cabeza. Él no lo alcanzó. Simplemente bajé el látigo y me alejé. Juniper se volvió hacia la muchacha. «Ven a casa conmigo». La niña asintió. Mientras se alejaban, Juniper miró una vez el árbol. Las cuerdas habían desaparecido, pero la corteza aún conservaba las marcas. Ella también lo hizo. Pero ahora, cuando el viento soplaba a través de Asblaf, traía consigo algo más que juicio. Llevaba cambio. La noche era seca y demasiado tranquila. El tipo de quietud que llega antes de que un rayo caiga en el corazón de una ciudad. Asblaf ardía lentamente mientras dormía. Las luces de las farolas se apagaron y los hogares se apagaron. Chismes escondidos bajo almohadas y edredones. Pero en el borde del pasto cerca de la capilla, las llamas lamieron el cielo una vez más, parpadeando contra el mismo álamo donde Juniper May había estado una vez atado. Habían atado a otra niña. Esta vez su nombre era Merci, tenía apenas 16 años, recién había quedado huérfana, prometida por su tío a un hombre que le doblaba la edad y era dueño de tierras. Ella había dicho que no. Lo había dicho en voz baja, clara y sin rabia. Y así la arrastraron hasta aquí en la oscuridad, la ataron al árbol y encendieron el fuego para advertir a su alma. Y todos sabían lo que estaba pasando. Juniper ya estaba despierta cuando los primeros susurros llegaron a ella. B se quedó de pie en el borde del cobertizo, con la camisa abotonada hasta la mitad, mirando fijamente el horizonte que brillaba con esa luz naranja. Él no habló. No tenía por qué hacerlo. Juniper se puso sus botas. Él le entregó su cuchillo. El camino hacia el árbol estaba tallado por los pasos de aquellos demasiado cobardes para quedarse y demasiado culpables para ayudar. B y Juniper caminaron juntos, ni rápido ni lento. El viento se movía con ellos, empujando las malas hierbas como si fueran exploradores. Su corazón no se aceleró. Latía con firmeza, como cascos antes de una carga. Cuando llegaron al claro, la multitud era más pequeña que antes, pero más ruidosa. Tate estaba de pie al borde de la llama, leyendo su Biblia, sus palabras tronaban y el sudor brillaba en su frente como aceite. Merci sollozó en silencio,
Las llamas proyectaron su sombra larga y rota detrás de ella. Ella rechazó su deber. Tate gritó, su voz sacudiendo la médula de los observadores. Y aprenderá obediencia. El Señor disciplina a los que ama. ¿Quieres decir que la amas así? La voz de Juniper resonó clara a través de la luz del fuego. Tate vaciló y parpadeó. Juniper entró en el círculo. Las llamas iluminaron su figura, proyectándola en oro y sombras. A su lado, B se movía como una tormenta formándose en el borde de una pradera. Tranquilo, poderoso, inevitable. ¿Crees que atar a los niños te hace justo?, dijo, con los ojos fijos en el predicador. ¿Crees que la obediencia es lo mismo que la salvación? Entonces tal vez sea hora de que alguien te corrija. Un murmullo recorrió la multitud. Tate entrecerró los ojos. No tienes lugar aquí, mujer. Lo dejaste claro el día que intentaste quebrarme frente a tu fuego, pero me alejé. Y ahora ella también lo hará. B avanzó lentamente y en silencio, atrayendo la mirada del predicador. El cuchillo en su mano brilló una vez y luego desapareció detrás de su abrigo. No es una amenaza, solo un hecho. Quédate atrás, advirtió Tate, sacando una pistola de debajo de su túnica. No creas que no voy a defender lo que es mío. Ella no es tuya, dijo Juniper, poniéndose delante de Bo. Ella no es de nadie. Desafiarías la palabra de Dios. Desafío al hombre que lo confundió. El helicóptero de combate. Juniper no se inmutó. Detrás de ella, los habitantes del pueblo se quedaron paralizados. Cada respiración suspendida, cada ojo atrapado entre el fuego y el miedo. La voz de Mary Beth cortó el silencio. Baja el maldito arma, Lwod. Otros se movieron. El barbero, el panadero, la muchacha que le había dado a Juniper la cinta azul. No buscaron hacia adelante, pero dieron un solo paso hacia ella. Los ojos de Tate se movían rápidamente y sus labios se torcían. «Quemarías toda esta ciudad para demostrar lo que vales», escupió. «No», dijo Juniper. «Solo la mentira que dice que las mujeres no se pertenecen a sí mismas». Bo, no rápido, no ruidoso. Simplemente pasé junto al predicador, corté las cuerdas de Merci con 2 tajos limpios y la agarré antes de que cayera. Sollozaba contra su pecho, aferrándose a su abrigo como si fuera lo único real en el mundo. Tate volvió a levantar la pistola, pero esta vez unas manos se extendieron. 3 hombres, una mujer. Le sujetaron los brazos con suavidad pero con firmeza. El arma cayó al suelo. Su rostro se arrugó, no de rabia, sino de incredulidad, como si el mundo lo hubiera traicionado al volverse más amable. Juniper se giró hacia la multitud. Su voz temblaba ahora, no de miedo, sino de la verdad que se desataba. «Dejamos que esto pasara», dijo. «Observamos, asentimos y fingimos que no estaba mal. Pero cada vez que apartábamos la mirada, enseñábamos a nuestras hijas a callar y a nuestros hijos a confundir el silencio con la justicia». Un silencio cayó sobre la reunión como una nevada. «Ya basta», susurró. El fuego silbó, el viento se arremolinó, y así, algo cambió. Ni ruidoso, ni teatral, pero profundo, como los cimientos de una casa que se reacomoda tras una larga tormenta. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció en silencio. Tate se había ido. Nadie lo siguió. Nadie lo buscó. Merci dormía en la cama de invitados de Mary Beth, con las muñecas envueltas en bálsamo de rosas, sus sueños llenos de llanto y calidez. Juniper estaba junto al río con un arco. El aire era aún el viento agotado. Sostuvo la flauta en sus manos, presionó sus labios contra ella y tocó una sola nota vacilante. No era dulce, no era perfecta, pero fue suficiente. Bo extendió la mano y le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Ella no se apartó. «No sé qué viene después», dijo. «Lo construiremos», respondió él. «¿Juntos?». No respondió. Simplemente le tomó la mano.
Y se quedaron así mientras la luz de la mañana derramaba oro sobre el pueblo que una vez la había encadenado, y ahora, por primera vez, parecía inclinarse un poco, como si ambos hubieran aprendido a escuchar. Y si estuvieras observando desde las colinas, arriba, verías dos figuras junto al agua. Ninguna rescatada, ninguna rescatando, solo caminando de la mano, dejando atrás la luz del fuego y llevando algo más brillante en su interior. No victoria, sino gracia. Si alguna vez te han hecho creer que necesitabas un arreglo, por decir que no, por sobrevivir a un error, por alejarte de lo que otros llaman deber, recuerda esto. No hay salvación en el silencio ni dignidad en las cadenas. Solo existe el largo camino de regreso a ti mismo y a esas almas tranquilas y valientes que vienen a caminar a tu lado, no para salvarte, sino para decirte, te veo aún en pie.